Bueno, el otro día cuando se anunció el fallecimiento de Cristo, del artista, me llamaron del periódico ABC para pedirme que escribiera un texto breve, una suerte de necrológica, y escribí un texto que se titula El velo y la ausencia. Se publicó el día siguiente, está en la página web, lo podéis buscar a través de Google, a la página del periódico, del diario de ABC, aparecía con un texto extenso de Juan Pedro Quiñonero, en el que hacía un recorrido por la trayectoria de Cristo. Son este tipo de intervenciones breves las que me cuesta bastante, sobre todo tratar de ver qué es lo que uno puede decir cuando te piden que escribas 400 palabras, 500 palabras, y cuando tienes el desafío de explicar o exponer o decir algo sobre artistas con una trayectoria tan extensa como la de Cristo, que lleva desde mediados del siglo XX hasta su fallecimiento justamente en esta semana. Y en estas ocasiones tal vez para mí lo fundamental es buscar la frase con la que quiero empezar. Empecé a darle vueltas a las cosas que sé o a las cosas que conozco de Cristo, y no para darle vuelta evidentemente a la cuestión del embalaje. Sin embargo, pensé que había que comenzar de una forma bíblica, jugando con todo eso que siempre sale, ¿no? De Cristo con H, su nombre, y Cristo, el Cristo de la religión, ¿no? El enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, por tanto, empecé, y ahora voy a leer el texto con una frase que es una parodia de en el principio fue el verbo, en el principio fue la acción, es decir, con qué comenzó todo. Y así comienza el texto, ¿no? Todo comenzó siguiendo los rastros informes de Pollock envolviendo una lata de pintura vacía en 1958, justamente el año en el que conoció a su compañera inseparable Jean-Claude, gracias a la mercenaria tarea de pintar un retrato de su madre. Cristo, como también hiciera ese mismo año, 1958, Alan Caprow, entendió que lo importante era el proceso de la pintura moderna, y de esa manera emprendieron la acción en un territorio más vital que el estudio, convirtieron las calles en el espacio para experimentar. Fue en París, concretamente en 1962, cuando Cristo y Jean-Claude hicieron de forma clandestina su primera intervención pública al bloquear con bidones la Rue Visconti en metonímica protesta contra el muro de Berlín. Me interesaba mucho subrayar esta cuestión de esa primera obra del año 1958, esa primera obra que aparece para mí como punto de partida de todo lo demás que realiza Cristo, que en esa época se ganaba la vida haciendo retratos, como digo, de forma mercenaria, retratos evidentemente de carácter figurativo, y cobrando cantidades pues solamente de subsistencia o de pura supervivencia, y tuvo la suerte de que uno de los retratos que le encargaron fue el de la madre de Jean-Claude, y por tanto conoció a la figura decisiva de su vida. Es muy importante también decirlo una y otra vez. Siempre se habla de Cristo y el artista de los embalajes y el artista de las grandes intervenciones en el territorio, y se olvida sistemáticamente a Jean-Claude, que, como en el texto quise subrayar, es imposible entender el trabajo de Cristo sin el trabajo de Jean-Claude y sin una colaboración que es una colaboración absolutamente crucial. Pero como digo, quería marcar esa primera obra en la que Cristo toma una lata vacía de pintura y la envuelve con una tela, la ata, le echa pegamento y arena, que es una pieza, como digo, crucial, porque habla del agotamiento de la pintura, del final de la pintura, y además se da la circunstancia, como digo, de que lo realiza en el año 1958, que justamente cuando se publica el texto El legado de Jackson Pollock, de Alan Caprow, que ya hemos comentado aquí en este canal de YouTube, en el que Alan Caprow hace una lectura que anticipa el happening desde la pintura de acción de Jackson Pollock, y habla de cómo el proceso es más importante que el resultado, y sobre todo termina ese texto Alan Caprow hablando de que hay que salir del estudio para buscar el arte en un territorio mucho más amplio y entregarse al territorio de la vida, a esa calle. Y también por eso subrayo la importancia que tiene la pieza de los bidones bloqueando una calle en el año 1962 de Cristo y Jean-Claude, que para ellos era una forma de criticar
el muro de Berlín. Vuelvo al texto que escribí, digo así: aunque realizaron exposiciones en prestigiosas galerías como la Leo Castelli en Nueva York, los proyectos de Christo y Jean-Claude fueron impresionantes revelaciones de lo que el arte público podía llegar a ser. Envolvieron trozos de costa en Australia, tensaron telas en desérticos valles norteamericanos, consiguieron 21 millones de dólares para poder realizar The Gates en el año 2005 en Central Park. Conviene no olvidar que Cristo, viviendo muchos años como un exiliado, como un apátrida, recibió una herencia que fue una inmensa fortuna que donó a obras de caridad y tuvo que ingeniárselas durante toda su vida para conseguir llevar adelante sus colosales propuestas. En cierto sentido, el proceso de financiación también se convirtió en una descomunal obra de arte. En este párrafo juego con la idea de revelación y con la idea de velo o embalaje o envoltorio, pero también la revelación en relación con la condición del arte en su mercantilización y en su relación con las galerías, lo que sería el carácter de la obra de arte de acuerdo a la noción de fetichismo de la mercancía. Y el trabajo de Christo y Jean-Claude tiene el signo interesantísimo de cómo iniciaron o desplegaron procesos de fundraising, de búsqueda de fondos, de búsqueda de dinero para poder desarrollar sus obras en el espacio público vendiendo maquetas, prototipos, grabados, haciendo lo que llamaríamos todo un merchandising, que les permitía autofinanciar o financiar por sus propios recursos los proyectos públicos sin depender meramente de ese dinero que cae como el maná del cielo cuando lo da la financiación pública, cuando lo dan los políticos, cuando lo da el Estado, cuando lo dan los museos. Continuó. La más celebrada de las intervenciones site-specific de Christo y Jean-Claude fue el embalaje del Reichstag que completaron en 1995. Millones de personas pudieron contemplar esa obra que con su habitual lucidez lúdica Jean Baudrillard comparó con un truco de magia de David Copperfield, una, entre comillas, desaparición que, valga la paradoja, deja una huella imborrable en la memoria. Ahí, de la forma más concisa y contundente imaginable, se materializaba una obra política que convocaba a la vez el infausto recuerdo del Tercer Reich y la necesidad de la reconciliación. La función del velo, en terminología lacaniana, no daba paso al encubrimiento o a la sublimación, sino a la necesidad de pensar los acontecimientos históricos como una dialéctica de ausencias y presencias. Bueno, aquí, como veis, remito a ese texto, bueno, a esa consideración a la carrera de Baudrillard, donde dice que igual que David Copperfield, el mago, tapaba de repente un avión y desaparecía, o tapaba una parte de la audiencia y desaparecía, o hacían que viajaran y que aparecieran de repente en otro punto diferente del espacio en el que estaban asistiendo al espectáculo de magia. También había algo de magia de la desaparición en la intervención del Reichstag embalado, pero sobre todo subrayo esa dimensión de la memoria, es decir, pero también incluso podíamos hablar de la labor del duelo, la labor del luto, es decir, en qué medida lo que estaban hablando era del Reichstag y del ataque al Reichstag por parte del nacionalsocialismo y la recuperación de las condiciones de la democracia y también la reunificación alemana, y cómo hay una reflexión sobre ausencia y presencia, sobre olvido y memoria que se establece en esa impresionante obra del embalaje del Reichstag, que se trata de uno de esos proyectos que Christo y Jean-Claude tardaron años y décadas en poder materializar, es decir, ideas que fueron teniendo que pelear y que tuvieron que pasar innumerables filtros y conseguir financiación para conseguir que finalmente se materializaran. Se acusó, continuó con el texto, a Cristo de gigantismo vacuo, y tuvo que afrontar críticas de toda índole e incluso pagar multas elevadas por la incidencia ecológica de sus acciones. Estuvo aquí, abriendo otra vez el comentario, estuvo sometido su trabajo siempre a discusión. Algunos dijeron que era sencillamente gigantomaquia, que era el arte únicamente descomunal, que era absolutamente efectista, superficial, efectivamente superficie, ¿no? Envoltura, y era tan superficial cuanto banal, y era pretencioso, y era algo magnificado por los medios de comunicación, pero intrascendente en cuanto a valor crítico o incluso a la posibilidad de que tuviera un carácter, como yo digo, de obras de arte político. Y también en muchos momentos algunas de sus obras pues fueron atacadas por los ecologistas, o también se hablaron de los daños que podrían ocasionar y tuvieron que pagar multas y someterse a múltiples procesos
y debates. A pesar de todo, sigo con el texto, continuaron con la energía de los titanes, desplegando lo que se podría calificar como pintura en el campo expandido. Bueno, aquí evidentemente tenía, como digo, 550 palabras. En realidad me propusieron que escribiera 400 palabras más o menos, pero yo soy incapaz de escribir las palabras que me piden y siempre me voy por encima y luego dejo al criterio de los editores del periódico, de la revista, que me corten por donde quieran, porque yo no soy capaz de cortarme y, como es habitual, tiendo a extenderme más de lo necesario. Bueno, aquí cuando hablo de pintura en el campo expandido, vuelvo a insistir en esa lectura performativa o esa lectura site-specific a partir de Jackson Pollock, insistiendo en que se trata de un comportamiento que tiene mucho de pictoricista y evidentemente retomo la noción de Rosalind Krauss de la escultura en el campo expandido, su famoso ensayo en el que habla de la escultura como un doble negativo que se ha convertido en un campo variable en el que interactúa la escultura con el paisaje y con la arquitectura. Y si hay un artista que interactúa con el paisaje y la arquitectura, o unos creadores que lo hicieron de una forma verdaderamente ejemplar, son Christo y Jean-Claude, a los que, por cierto, Rosalind Krauss y el grupo de October pues despreció o desconsideró durante todo el tiempo de una forma, entre comillas, olímpica. Vuelvo al texto. Hace 2 años se instaló en el lago de Hyde Park, en el lago de la Serpentine, la mastaba de 20 metros de alto que deseaba realizar desde que la dibujara en 1975. Tenían Christo y Jean-Claude una tenacidad impresionante que les permitió batallar por sus proyectos durante décadas, aunque algunos, como el que formularon para envolver la madrileña Puerta de Alcalá, no llegaron a realizarse. Bueno, es conocido ese proyecto en el que querían envolver la Puerta de Alcalá. Es un proyecto que evidentemente no se llevó a buen puerto. En la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Madrid se conserva una de esas piezas, una de las piezas con el proyecto y con el papel y con los elementos del embalaje, una obra que, por cierto, yo monté en la exposición Pongamos los Claros de Madrid, que se instaló en el Hospicio Cabañas en el año 2017 con motivo de Madrid, invitada a la Feria del Libro de Guadalajara, y que también se instaló en el remontaje de esa misma muestra en su lugar originario, que es el museo que está en el espacio del Conde Duque, ¿no? También hay una anécdota, si non è vero ben trovato, una anécdota que recuerdo, y es que parece ser que Jesús Aguirre, el duque de Alba, que tenía un papel en el comité de Andalucía o de Sevilla en la Expo 92 que se hacía en esa ciudad, y entonces estaban hablando de qué proyectos se podían hacer en ese ámbito de Sevilla y de Andalucía, de obras de arte que fueran importantes o impresionantes, que se realizaran con motivo de la Expo del 92. Y parece ser que Jesús Aguirre dijo que una idea buenísima sería contactar con Cristo para que envolviera la Catedral de Sevilla, no recuerdo si la Catedral o la Giralda, y parece ser que alguien de los políticos andaluces en esa época del PSOE le dijeron todo menos herejías. Que parece ser que entendieron que se refería a Jesús Aguirre a Cristo, el Cristo de los milagros y el Ecce Homo y el Cristo de la crucifixión y de la resurrección, sin darse cuenta que se referían a Cristo y Jean-Claude, que efectivamente podían haber hecho un embalaje. Pero bueno, como sabemos, en España no se realizó ni el proyecto de la Puerta de Alcalá ni otras ideas que tuvieron para ejecutar en nuestro país. Bien es verdad que sí se realizaron exposiciones o se trajeron obras de Cristo y Jean-Claude a nuestro país, y así me lo recuerdan que mandaron algunas de sus obras que se expusieron hace mucho tiempo en la mítica galería Juana Mordó. Continúo con el texto. Hace 11 años fallecía Jean-Claude y tal vez el imaginario de Cristo estuviera desde entonces volcado en la elaboración del duelo, en la construcción de monumentos funerarios para su amor. Si comenzaron denunciando el muro político en los años de la rebeldía, terminaron, acaso sin desearlo, entrelazando la denuncia del fetichismo de la mercancía con un espectacularismo que, entre comillas, velaba el filo crítico de sus propuestas en una época de nueva política del muro y violencia en las calles. El gesto de embalsamar la pintura o tal vez velar su vacío nos seguirá
provocando para pensar aquello que se ausenta. Bueno, como veis, juego en todo el texto con la idea de revelación, de función del velo, de velamiento, pero también de velatorio o de funeral o de tarea del duelo, pero también quería subrayar, como en esta parte final del texto, volviendo sobre la cuestión del fetichismo de la mercancía y la ambivalencia frente a las obras de Cristo y Jean-Claude, para unos puro espectáculo y para otros, como es mi caso, revelación de cuestiones fundamentales del carácter específicamente político del arte público, tienen también un elemento fundamental que es la lectura o las relecturas que se hicieron de algunas piezas de Cristo y Jean-Claude, como sería su propuesta de hacer toda esa gran pieza como un muro de tela, un velo de tela que atravesaba los Estados Unidos, que hace un tiempo fueron viralizadas, sobre todo a partir de un comentario de Luis Kamitzer, en el que venía a decir que el muro de Donald Trump tenía que tomar en consideración la propuesta de Cristo y Jean-Claude de ese muro de tela que atravesaba los Estados Unidos. Fue algo de un chiste oportunista o de un chiste que no es que fuera precisamente brillante, pero sí es cierto que en Cristo y Jean-Claude se comienza, como digo, con una crítica en el año 62 del muro de Berlín, y tal vez sus envoltorios, sus telas, sus puertas, nos hablan de una necesidad de plantear una política de la hospitalidad frente a un despliegue de lo policial como manifestación constante de la hostilidad. Y tal vez esa reflexión sobre lo hostipolítico o sobre lo hospitalario y la hostilidad, cuestión muy derridiana, sea también fundamental para pensar ausencias y presencias en la época del arte trumpiano o en la época del twitterismo trumpiano, en la época de los delirios y las locuras de la violencia contemporánea. Y evidentemente volver sobre Cristo y Jean-Claude es también volver sobre el carácter político o el carácter político de la acción pública escultórico-pictórica, como sería en el caso de estos artistas, y me parece que en el momento de su ausencia, en el momento de su muerte, pues yo creo que teníamos que ser capaces de entender qué es lo que proponen sus envoltorios y sus veladuras, ¿no? Y esos envoltorios, esas veladuras, que también cuando estaba escribiendo el texto me hacían pensar, y no daba ya tiempo para escribirlo, también en el papel que tiene el envoltorio en el regalo japonés, cuestión sobre la que he hablado en otras ocasiones, y cómo Roland Barthes, en El Imperio de los Signos, en su libro sobre el Japón, dice que el regalo japonés considera que lo esencial no es el contenido, sino el envoltorio. Eso me llevó en alguna ocasión a hablar del envoltorio japonés en conexión con Bruit Secret, con Ruido Secreto, el ready-made de Marcel Duchamp, ese carrete de hilo cerrado con dos tapas metálicas, dentro del cual hay algo que hace que al moverlo suene como si fuera un sonajero, y tal vez todo el trabajo de Cristo y Jean-Claude tiene un bruit secret, tiene un ruido secreto, y ese ruido secreto yo creo que es la emergencia del filo crítico que habitualmente pasa desapercibido cuando se toma en consideración sus trabajos. Únicamente quería retomar este pequeño texto de 558 palabras que, como veis, como me enrollo muchísimo, me ha dado para estar hablando casi 19 minutos.